Eh, bueno, un poco con estas intros parto. La idea sería cuando lleguemos un poco más a los autores siglo XX, ¿no? Como Peirce y Saussure, vamos a tratar de estabilizar un poco algo de la terminología en lo posible, con todo lo difícil que es estabilizar un poco la terminología. La vez pasada les decía, a veces se usan los mismos términos, pero estudiando los textos entendemos que son distintos conceptos, ¿no? Hay ciertos términos que tienden a ser más estables que otros en la historia de la semiótica, especialmente a partir del siglo XX, pero bueno, o sea, sin otro particular, voy a ir compartiendo pantalla. A ver, presentación. Bueno, uy, acá no se ve parte de la imagen. Bueno, ¿ahí la ven entera la imagen ustedes o ven? Yo tengo una barra. Ah, ahí está. Perfecto. Sí, se ve. ¿Sí? Genial. Se ve, se ve. Ujú. Perfecto. Bueno, eh, nada. Acá empezamos entonces con. Hay un diálogo de Platón que tiene como. Es como la referencia. Una de las referencias más comunes a la hora de indagar estos temas. Un problema que aparece como retratado en una discusión entre Crátilo y Hermógenes. Eh, Acá el dilema era cómo reciben su nombre las cosas, ¿no? Y a medida que van discutiendo estos personajes, es como que la discusión gira y se vuelve si las palabras se ajustan a las cosas, ¿no? Si son adecuadas. Vean esto que les decía, no, no interesa como palabras, después vamos a ver cómo se empieza a hablar de signos acá, pero en este caso la relación sería entre palabras y cosas, ¿no? Como si quiere, con las palabras y las cosas, como nos puede sonar un poco de fútbol. Pero acá la cuestión es si son adecuadas, si se corresponden, si se adecúan. eh. Entonces, bueno, Crátilo venía con una postura, se lo ubica en general como continuador de Heráclito, pero es muy curioso que ustedes conocerán, ¿no? La metáfora esta del río, que uno no se baña dos veces en el mismo río porque todo cambia y demás. Lo curioso es que los heraclitianos, se les llama eléatas, ¿no? Como si no recuerdo mal. En general no tienen la postura de que todo cambia desde siempre y que en el inicio también había un puro cambio, sino que todo cambia a partir de un determinado punto de no cambio, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso esto. Crátilo decía, la palabra es un duplicado de la cosa, las palabras son adecuadas a las cosas, entonces tienen un vínculo íntimo. Y esto que les decía del cambio, pero a partir de un punto, uno lo entiende a partir de que Crátilo propone hacer estudios etimológicos, ¿no? Hacer estudios etimológicos, bueno, si estudiamos la raíz de tal palabra que viene de tal otra, ¿no? Como con los medios de los que disponían en ese entonces, eh, llega a decir que habría habido en la historia nombres primarios para las cosas, ¿no? Y que en ese cambio hubo deformaciones o desvíos, podríamos nombrarlos. Hubo deformaciones o desvíos en esos cambios, pero que en algún momento esa palabra fue adecuada, fue absolutamente adecuada, fue la palabra que duplicaba la cosa. Eh, Acá Hermógenes le contesta con la postura que se llama convencionalista, ¿no? Si para Crátilo las palabras respondieron naturalmente a las cosas en algún punto, Hermógenes tiene la postura convencionalista, que es, en realidad las palabras por acuerdo designan a las cosas, ¿no? Como por acuerdo se refieren a las cosas. Eh, a veces se habla de convención, de arbitrariedad, digamos, ¿no? Como arbitrariedad, incluso azar, ¿no? Como que, bueno, sucedió algo sin ningún motivo razonable que hizo que esta palabra se le pega a tal cosa. Y se acordó por hábito o costumbre esto, ¿no? Entonces, un poco de Hermógenes se desprende que esa convención o ese acuerdo por el cual las palabras designan a las cosas puede ser por un acuerdo como, ¿no?
volitivo, si se quiere, como voluntario, consciente, o puede ser por el hábito, ¿no? Eh, en cualquiera de los dos casos funciona de alguna manera similar, como una convención. Sócrates critica a los dos, de alguna manera. De manera distinta critica a los dos. Eh, Le dice a Hermógenes que entonces cualquiera podría llamarle de cualquier modo cualquier cosa y que las palabras no nos servirían básicamente para nada, ¿no? Como, si pensamos que Sócrates y Platón eran esencialistas, ¿no? E iban a buscar lo que no cambiaba y las verdades eternas contenidas en el alma. Imaginémonos que no les iba a interesar un lenguaje que cambia, ni si, en el caso de Crátilo, y no les iba a interesar un lenguaje tampoco que dependa de lo azaroso, ¿no? Estaban buscando algo más allá de lo humano, de una especie de búsqueda de lo divino, así que. Entonces, eh, esto le critica a Sócrates un poco a los dos, a Crátilo le critica también que confiaría como demasiado en las cosas y demasiado en las palabras, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, Sócrates empieza a hacer como un intento de ejercicio etimológico al estilo de Crátilo, pero hace una etimología absurda, ¿no? Como empieza a encontrar etimologías inventadas, ficcionadas, ¿no? Que es lo que muchos dicen después que hacía Heidegger, ¿no? Como en el siglo XX, como unas etimologías medio falopa, le dicen acá, como unas etimologías medio poco rigurosas. Eh, claro, y la otra cosa que Sócrates decía a Crátilo era que si ya las cosas materiales son imperfectas, ¿no? Pensemos, por ahí conocen esta idea, ¿no? Como de Platón, de que lo perfecto, lo esencial, lo verdadero es una entidad mental, está en el mundo de las ideas, ¿no? Las cosas sensibles son imperfectas, ¿no? Esta idea de que lo bello es perfecto, mientras que las cosas bellas son todas como, en todo caso, copias, algún tipo de copias. Eh, entonces, ya que las cosas son imperfectas, si Crátilo decía que el lenguaje, como de alguna manera, es un duplicado de la cosa, sí tiene una relación necesaria con las cosas, y las cosas son imperfectas, entonces, bueno, el lenguaje también sería imperfecto, y eso no le interesaría a Sócrates ni a Platón. Eh, bien, esto. Bien, ahí, entonces Sócrates plantea esta idea de mímesis, cuestión mimética, de imitación de la realidad, ¿no? Lo que les decía recién, al ser imperfecta la realidad, el lenguaje imitaría imperfecciones de las cosas, de lo que les decía recién. Imitar implica como una analogía o semejanza, que son términos que van a aparecer mucho después en otros autores, esto de la analogía o la semejanza. Eh, Acá puse, no se confunde con una copia no se confunde una copia ícono con su modelo verdadero, estén cerca. Es esto que decía recién, ¿no? Como la belleza, la cosa bella, no se parece, no se confunde con lo bello, aunque esté cerca, de alguna manera, aunque aunque pretenda acercarse a eso. Y uso el término copia ícono acá, eh, aunque no es un término que se use en esta época en estos textos, pero sí lo van a encontrar en Deleuze, si ven la lógica del sentido, en uno de los apéndices que es Platón y el simulacro, Lucrecio el simulacro es otro, eh, toma esta idea, ¿no? Como la idea de copia ícono contra las copias, las malas copias o los simulacros. Que la diferencia un poco es como que la buena copia o la copia ícono está cercana al modelo, ¿sí? Mientras que los simulacros serían lo que era llamado malas copias, ¿no? Serían deformaciones, no capturan las esencias. Bueno, esto que puse acá, ¿no? Como deformaciones fallidas, engañosas, no capturan las esencias. Es lo que reivindica un poco Deleuze ahí en Lógica del Sentido. Y en muchos otros momentos, cuando Deleuze habla de la potencia de lo falso, ¿no? Por ejemplo, incluso como retomando a Nietzsche, rescata la potencia de lo falso, un poco en esta línea. Eh, entonces,
les decía, el término copia ícono lo traigo por esto que después va a hablar en estos términos, y porque el término ícono tiene todo que ver con esta idea de analogía o semejanza, ¿sí? Así va a aparecer también en Peirce. Vamos a ver que los íconos, ícono, acá les ponía, ¿no? Ícono, la palabra viene de eikon, que sería como imagen, retrato, reflejo, semejanza, o efigie, que es como, como la cara de la moneda respecto de eso que aparece en la cara de la moneda, ¿no? Si aparece el, el Banco Central, el Banco Central de la cara de la moneda respecto al Banco Central, ¿no? Hay una analogía o semejanza en algún punto. No quiere decir que la imagen del Banco Central que aparece en la moneda o la cara de un prócer que aparece en una moneda se parezca realmente a la cosa, sino que hay una analogía o semejanza en algún punto. Eh, entonces el término ícono acá les pongo, se usaba para hablar, por ejemplo, del reflejo en el agua, o lo que después sería un reflejo de una imagen en el espejo. Eh, bien. Eh, Acá puse algunas curiosidades como mirando en retrospectiva, ¿no? La filología moderna rescata varias de las etimologías que hacían los naturalistas como Crátilo, ¿no? El modo de proceder de Crátilo en la búsqueda etimológica era bastante acertado, y al menos en la manera de proceder y en el objeto de estudio. Después, también la lingüística moderna niega que el lenguaje no sea un medio adecuado, ¿no? Porque un poco Sócrates cuando dice que el lenguaje entonces imitaría imperfecciones, y todo esto que les decía, negaría como que sea un buen método para llegar a conocer las esencias, ¿no? Eh, hay un debate ahí también en el siglo XX de si el lenguaje es una herramienta para conocer, o si el lenguaje es el límite del conocimiento, ¿no? Como solo conozco, hay una frase de Wittgenstein que va en esa línea. Los límites de mi mundo son los límites eh, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, una cosa por el estilo. ¿No? Sí, Gaby. Quería hacer una consulta. Esta línea adentro de la filología, pero también lo pasaría a filosofía o algo. Pensaba en el laburo que hace Pascal Queinart Mm, a nivel etimológico y todo eso, si bien después está cruzado por psicoanálisis, digamos, en algún punto. sí. Pero podemos pensar como ese laburo eh, sofista como medio extremo a nivel del laburo de la etimología, digo, ¿no? Porque siempre está trayendo eso en sus trabajos. Eso. Claro. Mira, bueno, vos estás más en el campo de las letras, ¿no? Como también, bueno, hay más gente acá en el grupo que está más en eso. Yo mucho no he leído de Pascal Quignard, pero sí, al menos como mínimo te diría, hay mucho del siglo XX que en realidad se va a levantar, o sea, gran parte de los pensadores, incluso en literatos, ¿no? En sus procedimientos y en filósofos, se van a levantar contra, por un lado, cierta manera de entender el aristotelismo y cierta lectura platónica, o ciertas conclusiones del modo de proceder platónico. Eh, Ujú. en este caso sí hay un resurgir, claro, de las etimologías y los procedimientos de filología. Bueno, vos sos licenciada en letras y sabrás mucho más que yo de esto específicamente. Bueno, claro. Eh, una cosita más sobre esto de si el lenguaje es un medio o una herramienta, es que también en el siglo XX van a aparecer mm, como propuestas de que el lenguaje, en todo caso, ¿no? Una postura más, lo que parecería un razonamiento más dialéctico moderno, si se quiere, sería que en todo caso, si el lenguaje es un medio para conocer, ese medio afecta a lo que conocemos y, y- y nos marca, no solo nos puede marcar un límite, sino que puede marcar una herramienta, ¿sí? Como esto que les decía, si bien hay posturas de que todo lo que conocemos está limitado por nuestro lenguaje, eh,
va a haber, ahora en un ratito vamos a ver algo de esto, pero va a haber también mucha crítica a que, especialmente la filosofía analítica anglosajona, filósofos ingleses del lenguaje, van a criticar mucho eso, ¿no? Si se quiere, un poco incluso en lo epistemológico se puede notar, bueno, alguien muy conocido acá en Argentina es Mario Bunge, que tiene una postura bien analítico anglosajona incluso. Eh, ¿No? Como se ríe mucho de Heidegger, precisamente, de la etimología de Heidegger. Se ríe mucho de la filosofía llamada continental. No sé si ubican estos términos, pero vieron que lo analítico tiene que ver más con estas corrientes que prosperaron mucho en, en todo lo que es especialmente Inglaterra, un poco menos en Estados Unidos, quizás un tanto, cierto tanto en algunos pensadores alemanes más afines al pensamiento inglés, pero se le llama filosofía continental en general a las filosofías que son más bien o francófonas o, digamos, alemanas o españolas, etcétera, etcétera, ¿no? Como todo lo que es el resto del continente europeo que no es Inglaterra. Y hay como, no solo por una distinción geofilosófica, sino porque hay una manera de pensar característica. Y lo menciono también porque Deleuze está en un punto medio de mirar para ambos lados de esa bisagra, ¿no? Como Deleuze tiene amor por autores ingleses y estadounidenses, ¿no? Habrán visto, no recuerdo si es en diálogos o conversaciones, pero tiene un apartado se llama sobre la superioridad de la literatura anglosajona. En general, no solo la literatura, sino la filosofía también anglosajona le interesaba mucho. Vamos a ver que algo de eso aparece eh, en el planteo que él hace en Lógica del Sentido. Hay mucho de esto, ¿no? De coquetear con cierto pensamiento anglosajón sobre las proposiciones y cómo las proposiciones hablan de estados de cosas, ¿no? Podemos conocer las cosas y los estados de cosas de manera adecuada a partir de cierto estudio de las proposiciones, ¿no? Eh, Muy distinto de esta idea de una idea que que se ha criticado y se llama nominalista, que sería eh, en la postura más nihilista del nominalismo, digamos, se le llama nominalismo a dos cosas distintas. Hay una postura nihilista que sería algo de esto que les decía, ¿no? Solo podemos conocer aquello que ponemos en las cosas. Y de alguna manera, porque los límites eh, de nuestro conocimiento están dados por nuestro lenguaje y porque el lenguaje serían como nombres o etiquetas que ponemos sobre las cosas. Esta idea que marca mucho cierto pensamiento, bueno, es curioso, la propone en realidad uno de los que aparentemente la propone algo de esto en nominalismo es Guillermo de Ockham, que nació en Inglaterra, pero se fue de ahí, justamente un inglés. Eh, Pero bueno, se debate mucho, esto se debate mucho con la teoría del conocimiento que va a estar muy implicada a esta altura de la antigüedad con de qué sirven los signos. Tranqui, ahora voy a volver sobre esto, digo un par de cositas más en el medio y vuelvo sobre esto que les dije recién. Les decía entonces, Aristóteles va a heredar estos problemas del crátilo y Aristóteles tiene una postura que en cierto punto parece como de intento de hacer una síntesis, ¿sí? Como de lo que fue el pensamiento anterior. Si bien Aristóteles rompe con el dualismo ontológico de Platón, ¿sí? El dualismo ontológico de que habría una realidad, que es la realidad de las ideas, ¿no? Y una realidad sensible, un mundo aparente, que sería el sensible, y un mundo verdadero de las ideas. Platón postula ese dualismo, pero en realidad hay una jerarquía entre ambos, ¿no? Si lo más valioso, lo más importante, lo que hay que buscar es las ideas verdaderas, el mundo de las ideas. Bien, acá Aristóteles no coincide con este dualismo, y dice en realidad hay que buscar, sí cree que hay universales,
que el razonamiento puede llegar a universales, pero cree que estos hay que extraerlos de las cosas. Entonces, acá, lo universal estaría en lo sensible, no en un mundo verdadero, entre comillas, de ideas no materiales. Entonces, Aristóteles coincide con el diagnóstico de esto de que el mundo cambia, el lenguaje varía, el conocimiento adecuado no. Digamos, ¿no? El conocimiento adecuado permanece. Entonces, Aristóteles dice, hay algo ahí que del conocimiento adecuado que extraemos a partir de la vida con lo sensible, a partir del encuentro con las cosas, a partir del manejo del lenguaje, algo de eso que extraemos de ahí permanece. Eh, entonces, bueno, acá aparece un poco esta idea de que el lenguaje sería como un mediador, ¿no? Que les mencionaba. El lenguaje mediaría entre cosas y conceptos. Habla de afecciones del alma, dicen en general los textos. La traducción más adecuada sería de la mente, porque no está hablando del alma como la podemos entender más en una línea más religiosa, ¿no? Actual, sino serían afecciones de la mente. Eh, y entonces, claro, Aristóteles dice, son estas, los conceptos o afecciones de la mente son adecuados naturalmente a las cosas, no el lenguaje. Sería semejante o análogo. Entonces, se puede entender un poco más acá con este triángulo, ¿sí? Acá tenemos entonces las cosas, las palabras y los conceptos, afecciones de la mente o representaciones. Esto, si se quiere, lo que más les puede sonar de esto es lo que sucede en el siglo XX, que se tiende a reducir esto a que en vez de conceptos ponemos significado ahí, ¿no? Por ahí ponemos significado, significante y referente. En las cosas se les suele llamar referente. Pero es como como les decía, ¿no? Unas ideas de base sobre las cuales después se cambiará la terminología. Y es algo para pensar si significado y conceptos, afecciones de la mente, son la misma cosa, ¿no? Pero bien, lo importante de esto es que en esa relación, en ese triángulo, él toma, ¿se acuerdan que la discusión era, Cratilo decía que la relación era natural entre las palabras y las cosas, y Hermógenes decía que era convencional? Acá, entonces, con esta ambición sintética que les decía, vemos que Aristóteles dice, hay convención y hay relación natural. Hay las dos cosas, pero en distintos puntos del triángulo, ¿no? Dice, bueno, entre las cosas y los conceptos, acá creo que lo puse al revés, ahora que lo estoy mirando. Mm, sí, lo puse al revés. Entre los conceptos y las cosas. Sí, sí, lo puse al revés. Bueno, no le hagan no le hagan caso a lo que están viendo ahí. La relación natural va entre las cosas y los conceptos, y la convención va entre las cosas y las palabras. Por esto que les decía, ¿no? Como podemos extraer un concepto adecuado. Esto es una representación mental puede ser adecuada, ¿sí? A las cosas. Por eso había ahí una relación natural, mientras que entre las cosas y las palabras había una relación de convención. Bueno, es justo al revés de lo que... o sea, ¿alguien levantó la mano o...? Bueno, acá hay algunos términos griegos que por ahí, yo sé que por ahí, lo importante no es ni que los recuerden ni nada de eso, sino como ubicar algunas distinciones que aparecían en Aristóteles. Como entre signos naturales y convencionales, habría ciertos signos naturales, acá que serían tipo los indicios o índices de Peirce. Por ejemplo, el ejemplo típico es el humo respecto del fuego, ¿no? El humo es indicio o índice del fuego, te lo indica, eh, y ahí no hay ninguna clase de convención, ¿no? Sino que existen juntos, ¿no? Hay fuego y hay humo, aprendemos que por contigüidad, por cercanía, una cosa indica a la otra. A veces
los índices son como causa y efecto, se dice también, ¿no? El fuego es como causa del humo, sería el efecto. Entonces, después los símbolos, lo que traduciríamos como símbolos, serían los signos convencionales por acuerdo o por costumbre. Acá Aristóteles ya distinguía como distintos aspectos de la palabra que van a aparecer mucho después en el siglo XX. La palabra como sonido, voz, el aspecto material o sensible. Eh, si se quiere podemos pensar en algo de lo que en el siglo XX van a ser los fonemas, ¿no? Como todo esto que se llama de esta manera en el siglo XX. Fonema, foné, tiene como ahí esa raíz, refiere a la parte material y sensible. El término logos, que todos lo conocemos, pero que puede ser razón, discurso, en algunas ocasiones la palabra, pero un aspecto más intelectual o formal. Y bueno, después las otras dos de abajo que son respecto de proposiciones. Como cuando hablamos de proposiciones hablamos de eh, oraciones que pueden ser verdaderas o falsas y que tienen un sujeto, un predicado, un verbo, ¿no? Como lo que estudiamos en el colegio, ¿no? Si se quiere en análisis sintáctico. Lo que pasa que en esta época, imaginémonos que no les interesaba hacer un análisis sintáctico en sentido lingüístico, sino que les interesaba cuáles serían las condiciones y los principios para que una proposición sea verdadera, adecuada a las cosas. Eso es lo que les interesaba. Entonces, bueno, aparecen términos como estos que dice acá, ¿no? Monoma, que sería como un nombre del sustantivo, el rema, que es como el verbo, la acción. Bueno, el, acá pongo entonces, al hacer una lectura moderna de Aristóteles, podríamos hacerle decir que las cosas materiales, lo que hoy se dice referentes del lenguaje, son dignas de estudio también, ¿no? De alguna manera, si en Platón no eran dignas de estudio, como acá con Aristóteles, son dignas de estudio. No solo las cosas materiales o las referentes o los referentes, sino también las palabras mismas, en varios de estos aspectos, ¿no? Eh, bien. Y en lo gnosiológico, en la teoría del conocimiento, en las maneras de proceder, solo después de estudiar las palabras y las cosas se podría llegar a esas esencias, como les decía antes. Bueno, esto es un poco lo que les decía de que él se dedica al estudio de las proposiciones, verdadero o falso, analizando un poco algo así como el modo sintáctico. Su lógica, lo que denominaba lógica, estudiaría parte de estas proposiciones verdaderas, son las que son adecuadas al ser, al ente, a la realidad, son las que persuaden, estudia como cierta certidumbre, cómo puede haber un razonamiento cierto, ¿no? Acertado. Eh, Después Aristóteles también tiene, bueno, toda sus obras sobre poética, retórica, eh, que a veces son referenciadas también en estos temas. Mm, y también, bueno, la retórica, la poética tienen un campo de estudio más amplio porque no buscan esta cuestión de verdadero o falso, si es adecuado o no adecuado a las cosas, ¿no? Entonces, ya no se trataría de persuadir en el sentido de ser cierto, sino otra manera de persuadir, ¿no? Otra manera de utilizar el lenguaje, ¿no? De alguna manera los cuentos o historias o canciones pueden hablar del gato volador, ¿no? Sin necesidad de que digamos, pará, eso es verdadero o falso. No, hay algo del campo del arte que excede esos límites tan restrictivos de la lógica. Aristóteles como ya ubicaba esto, ¿no? Como son dominios separados. Entonces acá les ponía, pero un aspecto que tiene implicancias ontológicas, qué es lo que es, podríamos decir, ¿no? Como las teorías acerca de qué es lo que es, ontognosológicas, cómo conocemos lo que es. Eh, en Aristóteles mismo encontramos que las distintas formas del verbo ser hablan de distintos modos de ser, modos de existencia, distintas cualidades. De ahí la teoría, las categorías de Aristóteles son muy famosas. Y las menciono acá, si bien tienen menos que ver con
signos y el lenguaje. Las menciono acá porque vamos a ver también que van a aparecer. Quería como consignarlos, van a reaparecer esto de pensar cuáles son las categorías ontológicas. Incluso Peirce va a armar su semiótica como una lógica armando nuevas categorías, ¿no? Kant propone sus categorías, ¿sí? Eh, Guattari en algún momento también en sus últimos años propone como otras 4 categorías. Es como, quizás el término categorías hoy en día se usa mucho como, bueno, ¿cuáles son tus categorías conceptuales, ¿no? Lo usamos como, bueno, ¿cuáles son las coordenadas de tus conceptos, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de categorías, casi con mayúscula, diría, en el sentido de que Aristóteles propuso una, Kant propuso otra, Peirce, son categorías ontológicas, ¿no? Modos de ser de las cosas. Eh, lo más importante acá es que uno de los modos de ser de las cosas es el que llama la sustancia, que es un término que va, va a ser muy importante, la sustancia. De alguna manera, sustancia, otra de las traducciones es entidad, esencia, ¿sí? Bien, el término es usía, usía. Es la más importante de las 10 categorías, es lo que resiste los cambios en el mundo sensible, ¿no? La sustancia, dice Aristóteles, sería como algo que no cambia con los accidentes, con las cosas que pasan. Eh, un poco, acá viene la distinción entre sustancia, materia y forma, que va a reaparecer. Por ejemplo, Hjelmslev la va a usar a su manera, pero la va a usar. Eh, Mientras que la sustancia es algo que no cambia con las cosas, pero es una propiedad real de las cosas. Dice Aristóteles, está compuesta de materia y forma, ¿no? Es un compuesto de materia y forma. Si la materia es pasiva e indeterminada, es lo que hace ser una cosa, pero puede ser otra, es en potencia. La forma es como el principio activo que determina a la materia, ¿no? Le hace ser un ser individual específico. No se confunde con la figura física de algo, sino que es una forma profunda que se expresa en las cosas y le hace ser lo que es. Eh, Acá abajo ponía como un ejemplo posible, es, uno podría ver que eh, las cosas cambian, nosotros podemos notar como ciertos cambios en acto, como el crecer, el adquirir la mayoría de edad, eh, pasar de ser niña a ser adulta, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, hay algo de ese cambio hacia otra forma que en realidad ya estaba en potencia, ¿sí? Eh, pero hay otros tipos de cambios que Aristóteles admite, en los cuales él va a decir, bueno, tenemos ahí la misma materia, como decía acá, hace ser una cosa, pero puede hacer ser a otra, la misma materia que nos compone, a un humano puede componer a otro, puede componer a otro humano, puede hacernos ser gato, humano, puede hacernos ser árbol y demás, entra en distintas formas, ¿no? La diferencia acá entre forma y figura que yo les mencionaba no es exactamente lo mismo, pero la manera más fácil de entenderla, por supuesto, es entenderla como una especie de forma tipo figura. La cuestión, mm, lo importante de estos términos acá, o una de las cosas importantes acá, es que mientras que Platón apostaba todo a esas verdades eternas, ideales, que eran como formas perfectas, ¿no? Como lo bello en sí, ¿no? Lo bello en sí sería como una forma perfecta de alguna manera, pero es una forma ideal. Yo les decía, acá en Aristóteles está todo apostado a que lo más importante es la sustancia, que es lo que encontramos en el mundo fenoménico. Eh, digamos, nosotros, como decía, aprendemos a partir de encontrarnos con las cosas, a partir de hacer la experiencia con las cosas. En todo caso, nunca encontramos una sustancia
Claro, nunca encontramos una forma de tal cual, sino que encontramos una sustancia que ya es un compuesto de materia y forma. Eh, Bien. Eh, Acá algunas otras ideas, yo sé que parecen medio desperdigadas respecto a Aristóteles, pero porque la idea es retomar alguna de estas ideas en otro momento. A- Aristóteles hablaba como de que, además de que todo lo real está en movimiento, ¿no? También aparece esta idea de que el motor es inmóvil, similar en este punto a lo que yo les decía de los heraclitianos, ¿no? Eh, Además de que el motor es inmóvil, ese motor tiene como unas características divinas, pero de nuevo, ¿no? No está pensando en un Dios como el estilo de una religión, sino una característica divina de la materia, digamos, ¿no? Lo que muchos materialistas posteriores van a encontrar acá eh, de interesante. Eh, y decía, este cosmos que existe es una especie de esfera, ¿no? Como él veía los planetas, las estrellas, ¿no? Como además, como tendrían formas esféricas, porque habría cierta perfección de la forma esférica. Eh, entonces, bueno, había un pensamiento respecto de que el cosmos era una esfera cerrada, ¿no? Como una esfera cerrada que no era infinito, sino que tenía algún punto cerrado. Y esto lo pongo acá, lo menciono, si bien no va a aparecer tal cual en Deleuze y Guattari, quienes estudian a Lacan, probablemente les suene un poco que Lacan criticaba mucho esta idea de pensar que lo que existe es un conjunto cerrado, una esfera cerrada, ¿no? Esta idea de cosmos, incluso cosmos organizado, ¿no? Es una esfera cerrada, organizada de todo lo que existe. Eh, Bien. Además, esta idea en Aristóteles de que las cosas, los cambios de movimiento no es azaroso, sino que hay un para qué, ¿no? Una postura teleológica en esto, que lo inanimado también cambia, ¿no? Entonces, acá les ponía, después en el siglo XX veremos cómo podríamos hacer algunos links, si se quiere. Yo les decía esto de Lacan, que critica algunas de estas ideas. Deleuze y Guattari, esta idea de que lo inanimado también cambia, por ejemplo. También, si bien, si bien Deleuze y Guattari no están diciendo acá que se basen para nada en Aristóteles, sabemos que estos temas trascienden a Aristóteles. Sí podríamos pensar algunas ideas que hay en Mil Mesetas sobre la vida no orgánica, ¿no? Como hay un modo de movimiento vital que también lo tienen las cosas no orgánicas. Hay una materia-movimiento, dicen en un momento de Mil Mesetas, la materia-movimiento tiene una vida no orgánica, ¿no? También está cambiando así como el resto de las cosas. Eh, Después, en semiótica y lingüística les ponía acá, Pilsing y Hinslev tomarán distintos términos y problemas de Aristóteles. Bueno, yo sé que fui medio rápido. Eh, a ver, ¿cómo vamos hasta acá? Perdón, una pregunta. Sí, Me perdí un poco. El movimiento en Aristóteles tiene que ver con la materia y después dijiste de Deleuze también, movimiento no orgánica, orgánico, tampoco es material. ¿Cómo es el movimiento en Aristóteles y también cómo sería el movimiento en Deleuze? Esa es la pregunta. bien. Sí, mirá, Rubén, en ambos, respecto de esto, en ambos se partiría de esta idea, si se quiere, heraclitiana de alguna manera, de que las cosas están en cambio, están en movimiento, ¿no? Como esta filosofía, a veces se habla mucho más de una lógica del devenir que una lógica del ser, de las cosas que no cambian. Eh,
Pero en ambos casos, la materia, aún la materia, sea la materia orgánica o inorgánica, está en movimiento y en proceso de cambio. Eh, lo, lo que aparece acá también, si nos ponemos a pensar con Deleuze, cuando aparecen estas ideas, claro, el foco está puesto también en pensar una ontología materialista que no solo se diga respecto de les humanes, digamos, ¿no? Como están pensando más allá del dominio antropocentrado, antropocéntrico, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque no era así en realidad en Aristóteles, ¿sí? Eh, digamos, si bien Aristóteles tiene una idea acerca de cómo son las cosas, de que las cosas, incluso inmateriales, también cambian, eh, habrá conclusiones muy distintas, ¿no? Cuando esa filosofía gira en torno de que igualmente somos, es el conocimiento humano el que puede extraer esa esencia universal a partir de esas cosas inmateriales, ¿no? Haría una cierta, haría una cierta jerarquización del conocimiento humano respecto de las cosas inmateriales. Mientras que Deleuze plantea como que humanes estamos en medio de cosas que se mueven, que ni nos pertenecen, ni giran alrededor nuestro, ni las podemos, ni estamos jerarquizados para conocerlas, ¿no? Sino que es realmente otro modo de existencia que no depende de nosotros. Pero bueno, yo te diría, el Bueno, postulado pero en ambos la casos es que pregunta para mí, las cosas están en movimiento. Sí, está bien, pero cuando decís no orgánico, no sería material, sería, de dónde viene ese movimiento no orgánico? ¿Qué sustancia si no es, no es material? ¿No? Pregunto, no ujú. orgánico, ¿qué quiere, qué ser sería no orgánico? Parece algo metafísico, no orgánico, ¿cómo sería? Sí, Pregunto, no sé. sí, sí. Está bien. Hay que ver cómo entendemos lo de orgánico. Me parece que ahí está el punto. Yo te respondía un poco pensando lo orgánico en relación a esta idea de los organismos a nivel biológico. Un poco te lo estaba respondiendo desde ahí. Ok. Eh, Podríamos pensar las propiedades orgánicas en el sentido físico-químico. Vos estabas pensando orgánico más así. Sí, ok, Tocado a la materia, a la material, a la materia. claro. Ajá. No sé. Mm, a ver, ¿qué piensa el resto? ¿Alguien quiere hablar? Si no sería como cierta energía, algo así. Pero, perdón, ahí creo que No lo sé. inorgánico se refiere, por ejemplo, a las piedras, ¿o no? Eso, a eso es lo que se refiere con esa Sí, existencia. sí, Piedra sí, está dentro de lo inorgánico ahí. Materia, no deja de ser materia. claro. Esa es la apuesta, ¿no? Que hay materia que no es no orgánica. Hay materia no orgánica, no es una entidad metafísica, sino que es una manera de la materia. Ah, bueno, ok. Esa, ¿Y ahí va? Cuando no, ¿qué materia que hay no orgánica? ¿Hay algún ejemplo, por ejemplo? ¿Qué se puede pensar cuando se dice una materia no orgánica? sí, en general hablan de la Tierra, de los movimientos de la Tierra, ¿no? De Ah, ok, movimientos, ok, ok. sí, hay como toda una invitación específicamente en este libro Mil Mesetas, hay bastante sobre esta cuestión geo, ¿no? Ellos hablan en algún momento de una geofilosofía, digamos, ¿no? Es tratar de pensar los movimientos de la Tierra. Es un poco como partiendo de esta idea de que vieron que en general, casi desde el sentido común tendemos a pensar
uno después crece y se da cuenta que no es así, pero desde el sentido común tendemos a pensar que la Tierra está quieta, que las cosas están quietas, que las cosas que se mueven son las cosas que tienen vida orgánica, en el sentido que tienen organismos, ¿no? Biológicos, que pertenecen al reino vegetal o al reino animal, ¿no? Pero un poco en ese sentido. Ahí, acá claro, me fui porque la tengo acá siempre a mano. Siempre, entonces, en la parte de geología de la moral, ¿no? ¿Por quién se toma la tierra? Hay una parte que dice, llamábase materia al plan de consistencia o cuerpo sin órganos, es decir, al cuerpo no formado, no organizado, no estratificado o desestratificado, y a todo lo que circulaba por ese cuerpo, partículas submoleculares, subatómicas, intensidades puras, singularidades libres, prefísicas y previtales. Llamábase contenido a las materias formadas como consecuencia, debían ser consideradas desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la sustancia, en la medida en que eran materias escogidas y ¿no? Pero lo importante ahí que habla como de sustrato, ¿no? Como ahí me parece que esa idea de sustrato también justamente lo que permite es ver todas esas mesetas en que está constituido lo no orgánico, digamos, ¿no? A mí por lo menos me ayuda como a entender ahí también, ¿no? Lo no Sí, orgánico, otra y en, materialidad. claro, y en lo que leíste también está un poco, un pasito más todavía de lo que estábamos hablando, me parece, porque cuando hablan de este cuerpo sin órganos, de alguna manera, eh, sí, en cierto sentido podríamos decir que, eh, diría como una, sin quitar lo que respondimos antes a Rubén, me parece que hay como una segunda vuelta sobre esta cosa que lo que hay que, como lo que quitamos es la idea de que el humano, humane, puede tener un conocimiento adecuado de las cosas y tiene una perspectiva adecuada acerca de lo que es, también se quita el hecho de que nosotros podamos eh, decir todo lo que es materia y ponerlo en un plano de entidad perceptible igual. ¿Qué quiero decir? Que hay una apuesta también de que estos movimientos están más allá de nuestra percepción, estos movimientos y estos cambios están más allá de nuestra percepción, incluso hacen ser en cierto momento estos movimientos llegan como a ciertos nodos o a ciertos umbrales, bueno, depende en qué momento de la producción teórica de estos autores estemos tomando. Hay procesos de formación o procesos de organización por los que pasan las cosas y en general los humanos tratamos con ya formadas, con materias formadas, con formas, ¿sí? Con cosas como estabilizadas. Es como si dijéramos, si todo está en movimiento, pero nosotros no percibimos el movimiento como tal en general. Podemos tener una experiencia sensible del movimiento, como en algunos casos muy excepcionales, pero en general no percibimos el movimiento como tal. Lo que percibimos son como detenciones o lentificaciones, ¿no? Eh, Te entiendo, perfecto. Ahí Sí, sí. Mauro levantó la mano, Martín, no sé quién estaba primero, me parece Mauro, ¿no? No, es solo una puntuación que por ahí nos puede venir bien, que tal vez en este momento nos sirva separar eh, algunas cosas que va a ir construyendo Deleuze y otras que también se pueden pensar en Guattari, por separado, ¿no? Porque al aparecer la crítica al organismo, la crítica al órgano, que por supuesto abre estas nociones, cuerpo sin órgano, la geología de la Tierra, los movimientos, los flujos. En Deleuze hay una parte que se puede rastrear en Cine 2, por ejemplo, en esos capítulos donde habla de la terceridad en Peirce, pero que tiene que ver con la relación, empezar a pensar la relación como concepto. Él lo toma a partir de Hume, pero le agrega una vuelta de tuerca que es fundamental. En Hume aparece la relación es exterior a los términos. Empezar a pensar esto es fundamental en poesía también, ¿no? La posibilidad de abrir o de separar la relación de los términos, y Deleuze le va a agregar que no solamente la relación es exterior a los términos, sino que los términos se ven modificados por la relación. El famoso ejemplo de la abeja y la orquídea, ¿no? Hay un devenir
que modifica los términos, pero esa relación no es intrínseca a los términos, sino externa. Esto es muy extraño, ¿no? Eso por un lado en Deleuze, esbozado muy al pasar, eso habría que unir los puntos ahí. Pero en Guattari lo que me interesaba es, al separarlo, y esto es obra de Guattari en particular, hablar de lo inorgánico dentro de una posición materialista nos lleva a pensar lo que él en algún momento llama el sex appeal de lo inorgánico. Es decir, es una crítica al capitalismo. El sex appeal de lo inorgánico es una imagen genial, ¿no? Pero capaz que en este punto está bueno separarlos tantos. No es la máquina del eso guattariana ahí, sino que hay obra de los dos por separados que no siempre están de acuerdo, que se viven tensando, y en este punto podemos establecer ese vector, ¿no? Eso nomás. Genial. Martín. No, yo me quedé un poco pensando, porque empezamos a hablar de Deleuze y Guattari, que hay como un poshumanismo muy importante en ellos dos, y pensaba en conceptos. Bueno, un autor que ellos hablan en Mil Mesetas, que es Lovecraft, que es un autor de horror que a mí me gusta mucho, que dice, bueno, como que la Tierra es una mota de polvo en el cosmos, ¿no? Y bueno, y un poco es en relación a lo insignificante que somos, también toda esta teoría que vos traías, bueno, Sergio, que todo se mueve y que ni lo percibimos nosotros. Y por otro lado hay, también porque a veces quedamos de un lado muy occidentaloide, que hay ciertas poblaciones indígenas del animismo que dicen que la montaña está viva, y lo sienten así realmente, ¿no? Como también a veces tenemos esa postura bien occidental y nos olvidamos también de que hay otra relación con las cosas. Bueno, obviamente que todos acá somos occidente, pero bueno, también quería traer un poco a ampliar esa perspectiva. Sí, sí, clave. Por eso, me parece que te diría, como volviendo a lo que preguntaba Rubén, te diría sí, no orgánica en el sentido de que no pertenece a la definición tradicional de vida que arma como organismos animales o vegetales. En otro sentido, en Mil Mesetas vas a encontrar, en esta meseta que leyó Gaby un fragmento, vas a encontrar a su vez que ahí están tratando de pensar, bueno, aún eh, las materias formadas, las materias que pasaron por un proceso de entrar en cierta formación con las que nos las vemos en la vida cotidiana, pasan por este proceso que ahí van a decir, bueno, como de estratificación, un proceso de formación, de estratificación. Ellos tratan incluso de pensar eso. Eh, en algún sentido hay una cierta organización propia de esa materia también, pero que no da con organismos y con la concepción de vida orgánica tradicional inicial. Entonces, sí es cierto que el concepto de cuerpo sin órganos, bueno, es un concepto que permite filosóficamente también abrir mucho el debate, bueno, hasta qué punto no es un concepto metafísico, o si lo es metafísico, si es metafísico en el sentido tradicional de la metafísica, o de qué metafísica, ¿no? Como si habría que inventar una concepción o encajarlo en una concepción ontológica metafísica. Si nos quedamos con una definición incorrecta, te voy a decir, pero rápida, de metafísica, sin duda el cuerpo sin órganos es inorgánico, ¿sí? Desde la definición, ¿no? Va más allá, es cuerpo sin órganos, sin organización y demás. Y tiene que ver todo con esta especie de materia intensiva, ¿no? Lo que leía Gaby un poco. Después sobre eso suceden todos estos procesos de estratificación, formación, sedimentación y demás. Por eso te diría, insisto, lo que en el sentido de no orgánica es en el sentido de lo que te decíamos primero, más que nada. Quédate con eso, Rubén. Bueno, muchas gracias. No sé mucho, simplemente estoy pensando nada más sobre el tema, ¿no? Sobre Deleuze y leí algunas cosas muy general. Pero lo que estás diciendo, no sé, me vino ahora un pensamiento sencillo, ¿no? Capaz que la sustancia de Aristóteles, desde la materia y la forma,
Ahora creo, lo que están diciendo, Deleuze hablaba más bien, no la forma, sería solamente la materia, no la forma. Cambia el concepto de Aristóteles, que la sustancia era forma y materia. En este caso es solamente materia, sin forma, creo yo, pero no sé. Hay, Una energía o cierta materia sin forma. es que es como si dijéramos, tiene que ver con esto, ¿no? De que hay una materia que no la estamos pudiendo percibir, mientras que cuando la percibimos, te decía, ¿no? Como ya pasó por proceso de formación y estratificación, pero sí, cuando percibimos algo como material, ya tiene forma. Ahora, lo que la ontología materialista propone es que en el nivel ontológico de lo que es, las cosas en el fondo son sin forma. ¿Sí? El problema es creer que lo que percibimos es lo que es. Está Uno de claro. los problemas acá es creer que lo que percibimos es lo que es. Si vos estás tratando de pensar lo que propone Deleuze a partir de la percepción de las cosas, no lo vas a lograr dar en este punto, porque la materia de la que habla no es la materia esta, ¿no? Que esto ya O sea, la pasó por un forma. proceso de formación, claro, ya pasó por una estratificación, sí, ya pasó por todo eso. La Bueno, energía es una fuerza sin forma, creo yo. La energía, como cierta fuerza sin forma. Sería algo parecido. las fuerzas, sí, cuando hable de fuerzas, por ejemplo, en la acepción nietzscheana va a tener que ver con la materia. O cuando hable de proceso deseante, va a tener que ver con el movimiento de la materia, más allá de las formas en las que se encaje o no eso, ¿no? Eh, por eso, no es un pensar la materia de la percepción humana. Eso es lo que quiero que quede claro como mínimo. Pero, Gaby, creo que levantaste de nuevo, ¿eh? Ah, justo estaba pensando cuando te hiciste la pregunta, bueno, si es una metafísica, ¿qué tipo de metafísica era? Y un segundo antes estaba pensando en esta cuestión de la materialidad, no material, la estratificación, lo que es que podía ser una metafísica artodiana, ¿no? Ahí de cuando Artaud dice allí donde huele a mierda, huele a ser. Y hay ahí una cuestión de pensamiento metafísico, material, orgánico, no inorgánico, de todo, ¿no? Porque además también pensaba, llevándolo así como un esquema, digo, ¿qué pasa cuando lo inorgánico crece adentro de lo orgánico? ¿No? ¿Cómo lo podemos, digo, ¿no? Y doy un ejemplo, ¿no? Cuando a vos te salen los cositos en la vesícula, ¿no? Las piedritas, una cosa inorgánica dentro de lo inorgánico, ¿no? ¿Qué materialidad hay en esa nueva materialidad, ¿no? Pero bueno, y, Claro. y qué, pero bueno, eso ya llevándolo como al extremo, como, ¿qué sucede? Pero ¿cómo lo pensamos? Pero al otro me gustaba pensar una metafísica artodiana, ¿no? De eso que puede tomar una forma, aguante tomar una forma y hay un ser ahí. Pero bueno, nada. Sí, está bueno. Delirio. Hay algunas relaciones, lo que pasa que si agarramos por ahí me parece que nos vamos a la mierda. Pero hay alguna relación ahí, ¿no? Como Artaud hablaba de hacer metafísica en la escena, ¿no? Como plantear muchos, cuando habla del teatro y su doble, ¿no? Y dice, bueno, el teatro oriental que hace un juego con los cuerpos, no está centrado en la narrativa, en lo discursivo, sino hace una presentación de cuerpos en movimiento en el espacio. La manera en la que eso impacta en los sentidos es metafísica, ¿de cierto? Porque de alguna manera no hay ninguna especie, no es una suma de cosas o una suma de palabras o una, ¿no? De alguna manera te impacta de un modo metafísico sensible. En ese punto, como sensible, hay una apuesta que, como digo, para mí nos rebamos, eh, pero hay una apuesta de que algo de este cuerpo sin órganos tiene que ver con algo que se puede experimentar. Entonces, esa materia que no podemos percibir en la experiencia ordinaria, la podemos experimentar en condiciones anómalas, en condiciones a veces bajo estados, bajo sustancias, digamos, ¿no? Como dicen ellos, bajo estado de embriaguez,
Hay un montón de maneras de llegar a acercarse a la experiencia intensiva de ese cuerpo sin órganos que te permite percibir algo de esas materias que no pasaron por las formas que percibimos normalmente, ¿no? Mauro. No, solamente en ese punto del oxímoron de una metafísica materialista, eh, tenemos la enorme suerte de contar con un filósofo argentino que está produciendo en este momento eh, un tratado de espectrología, y es una obra fundamental y trabaja un poco en esta línea, pensar la metafísica desde la materia y la intrusión de lo extraño, de lo outsider en la materia, y la trabaja a partir de los espectros. Ahí se introducen los espectros. Y es una obra filosófica de primer orden, muy interesante de leer, porque aparte está muy bien escrita, pero bueno, para aquellos que quieran meterse ahí, está ese trabajo, el Tratado de Espectrología, y es alucinante. Prácticamente es un libro de ciencia ficción, ¿no? Porque trabaja Lovecraft, pero con un rigor filosófico muy grosso. Disculpa, Mauro, Sí, o sea que se sí, cortó justo cuando estabas hablando de este filósofo, al menos en mi cuenta, se sí. cortó un momento. Se cortó. Ah, Es bien, el nombre del... Espera que tengo acá el libro y lo traigo y se los muestro. genial. Sí. Yo creo que Mauro debe haber leído El también. filósofo se llama... Ah, dale, dale. Debes haber leído el No, Deleuze. el nombre del filósofo es Ah, llega ¿Cuál? tarde. ¿El del es qué? Deleuze hermético de Sí, Joshua Raimi. bueno, claro, está esa línea deleuziana del Deleuze brujo, la Claro. brujería en Deleuze, Ujú. es otra línea, es muy interesante. No está reñida con todo esto, ¿no? Por ahí el desafío es poder conectar lo que a cada uno le sirva. Más allá de lo... Deleuze tiene esta intuición genial, ¿no? Que dice, no pierdan tiempo en objetar. Si no te parece, no es para vos. Seguí de largo y seguí buscando lo que es tuyo. Componé tu plano. Entonces, todas estas líneas que se abren no son contradictorias si nosotros tenemos el tacto de no objetar, sino de estar poniendo esa Exacto. energía en conectar qué es para nosotros y qué no, ¿no? O sea, eso me parece interesante porque es bastante anarco y permite que uno rompa el prejuicio generalizado con respecto a Deleuze y Guattari, que es, no se entiende, no tengo los conocimientos suficientes para adentrarme ahí, no importa nada de eso. Es una gran libertad la que nos ofrece la obra de Deleuze y Guattari, ¿no? En ese sentido. Conectá tus insistencias, en todo caso, conectá cada vez mejor. Eso Eh, sería la lógica rizomática, digamos, si es no, una lógica rizomática, claro, lo claro que opuesto a sí. eso, la preocupación opuesta sería justamente la arbórea, ¿no? Que no Exacto, entiendo, que no sé, que esto no lo por comprendo. supuesto. Y el árbol es el organismo. El árbol tiene la misma imagen que un organismo. Órganos específicos que tienen que estar ordenados. Y acá la idea que insiste es al revés. Cuerpo sin órganos es un poco eso, ¿no? Desarmar ese organismo, que es una ultracodificación semióticamente hablando, o una sobredeterminación psicoanalíticamente hablando. Y bueno, poder desarmar eso es crearse un cuerpo. Esto me parece fundamental porque es una idea política muy potente. Entonces sí, claro que tiene que ver con eso. Y con esa oposición genial y muy rudimentaria, pero muy operativa, ¿no? Entre organismo, árbol y rizoma. En ese sentido, capítulo 1 de Mil Mesetas es uno todo el tiempo, o malinterpretado todo el tiempo, e igual opera. Entonces, bueno, eso. El nombre, digo el nombre de esto, se llama Principios de Espectrología el libro. El tomo que a mí más me interesa es el 2, La Comunidad de los Espectros se llama. Fabián Ludueña es el filósofo argentino, cagado de hambre hoy, ¿no? Porque trabaja en el CONICET, entonces está hambreado haciendo su obra con fragmentos, con requechos, con su cuerpo a los tumbos, pero es una obra que se está produciendo en este momento y que a mí me parece que no se está produciendo en esos términos en ningún otro lugar. Es muy interesante el proyecto que hay ahí. Sí. Perdona, ¿puede repetir el nombre del filósofo? Fabián Ludueña Romandini. Está editado en una editorial argentina que se llama Miño y Dávila.
Gracias. No, por favor. Ahí mandé un link, pero es una reseña lo que hay, lo que encontré online. Interesante, Mauro, muy bueno. Hay toda una línea, exacto, suscribo todo lo que dijo Mauro, me parece muy interesante. La línea del Deleuze brujo, incluso como dijo él, que no choca con esto, apuesta, ¿no? Y Joshua Reimi, que escribió el Deleuze hermético, dice, la materia está embrujada desde adentro, ¿no? Dice, inclusive, como en general tendemos a pensar en una brujería de, ¿no? Le vino un espíritu de afuera, hay unas fuerzas del cielo o de otro lado que vienen hacia las cosas, ¿no? Pero es una instancia trascendente, suplementaria, ¿no? Como espacialmente diferenciada, ¿no? Mientras que dicen, la apuesta de, cuando Deleuze y Guattari dicen nosotros los brujos, 1000 mesetas, ¿no? Podríamos sacar muchos hilos de ahí si pensamos que la materia está embrujada desde adentro. Eso sería una brujería eh, inmanente, ¿no? En ese sentido, opuesta a la trascendente, de alguna manera. Pero, nada, son líneas ahí que se abren acá a partir de estos autores. Eh, Mauro, si lo de este autor se puede encontrar algo más que esta reseña online, nos pasás la data, te agradezco. Sí. Genial. Bueno, está buenísimo el debate, además un poco lleva a desacartonar un poco lo que tengo preparado, lo que tenía, como el otro día, la línea esa que apareció, la línea de fuga que trazó Patricio por ahí, en medio del PowerPoint y no se podía borrar. Eh, bueno, nada, estamos en esta tarea un poco... eh, eh, les diría, no hay que confiar demasiado ni tomarse muy seriamente este intento de comparar teorías, ¿no? Digamos, no confiemos demasiado y creamos que es algo del todo serio o riguroso, porque en cierto punto son inconmensurables estas teorías. Pero sí, como notar que puede haber contactos fragmentarios, contactos locales, parciales fragmentarios, que un esbozo de algo que aparece en un código puede aparecer en otro, ¿no? Como un poco con el ejemplo de la avispa y la orquídea, también hay un fragmento de un código que puede ser tomado y injertado en otro código y producir otra cosa, ¿no? Generar algo que no hubiera estado producido ahí. Ya vamos a ir igual a la noción de código en el sentido más pertinente conceptualmente. Pero lo estoy usando ahora para pensar las distintas teorías, ¿no? Si pensamos que cada teoría intenta armar o parece intentar armar cierto código, cierta codificación, eh, la idea es un poco tratar de tomar esto, ¿no? Como ciertas partículas o fragmentos que por ahí pueden aparecer o hacernos pensar. Hizo un comentario también antes Mariano, claro, cuando yo decía esto de las críticas de Lacan al cosmos cerrado, incluso organizado, ¿no? Como después hablamos más de lo organizado, eh, un poco Mariano hacía el comentario este sobre las ideas de Lacan, de que no hay otro del otro, no hay metalenguaje. Claro, en Aristóteles sí hay un otro del otro, hay una garantía de las cosas, ¿no? Hay una garantía, hay un otro del otro que sería ese motor inmóvil, divino, que mueve todo, es como el punto de inicio del movimiento. Eh, Se podría hablar acerca de lo que hablamos y podríamos llegar a unos términos absolutos adecuados a las cosas. Una cosa, como pensemos que al hablar de filosofía antigua, todos los filósofos antiguos, en cierto punto, aún los idealistas y racionalistas, son un poco realistas en el sentido de que todos creen que que lo que podemos pensar tiene alguna clase de realidad. Sea en Platón, que lo único real es lo ideal y demás, sea en Aristóteles, que podemos dar con proposiciones adecuadas, sean los estoicos, que va a aparecer de otra manera esto en los estoicos incluso, ¿no? Como lo adecuado en los estoicos va a ser ya ni siquiera que podamos decir cuáles son las propiedades, formular una proposición adecuada acerca de unas cosas, sino
notar ciertos expresables o expresados que se podrían formular con verbos en infinitivo, digamos, ¿no? Como cuando hablamos del verdear, estamos hablando de ese movimiento, de esa materia movimiento, para seguir con esa terminología. No lo decían así ellos. Pero estamos hablando, cuando hablamos del verdear, en vez de decir el árbol es verde, cuando decimos el árbol verdea, estamos más cerca de las cosas adecuadas. Pero de alguna manera son realistas en cuanto a la posibilidad de conocer las cosas, ¿no? Como hay algo independiente de nosotros y lo podemos conocer. Es como dos de los tres requisitos del realismo filosófico. Hay algo independiente de nosotros y lo podemos conocer. Eh, Bien, los estoicos tienen varias peleas con Aristóteles, como mínimo, para no hacerlo muy aburrido ni nada, o intentar evitar eso. eh, Les comento dos cositas antes de que terminemos. Si bien coinciden en varios puntos con Aristóteles, eh, bueno, lo van a criticar mucho en otros, coinciden en que todo lo que existe es material de alguna manera, ¿sí? Solo que Aristóteles tiene una concepción mucho más de lo que hoy es nuestro sentido común de la materia. A diferencia de lo que decíamos de Deleuze y Guattari, en Aristóteles había una concepción más de sentido común de lo que es la sustancia, si se quiere hablar bien. Eh, los estoicos van a también plantear esto de que lo real es material, pero para ellos Aristóteles todavía encubría un cierto idealismo eh, en la manera en la que creía poder extraer, en la manera en la que pensaba los universales, especialmente. Como esto de que podemos llegar a universales a partir del estudio de las cosas. Eh, y entonces los estoicos, en vez de proponer un motor inmóvil, que motor inmóvil es una frase que Deleuze y Guattari usan en el Antiedipo para hablar del cuerpo sin órganos también, ¿no? Como en algún momento lo comparan a un motor inmóvil. Eh, lo que los estoicos van a decir es que el organismo, perdón, el cosmos es como un gran organismo, el universo incluso es como un gran organismo vivo, es un gran organismo vivo que tiene una racionalidad intrínseca, como una sabiduría propia, ¿no? Incluso, de nuevo, lo que, lo que no tiene vida orgánica, animal, vegetal, tiene también una sabiduría, ¿no? De alguna manera. Los estoicos lo que quería marcar, más que, más que estas diferencias por ahí ontológicas, si lo tengo que resumir, quizás lo que más nos importa es lo siguiente. Bien, les comparto un poquito, unos minutos más acá la pantalla. Respecto de los signos, ellos retoman un poco la postura naturalista de Crátilo, del personaje Crátilo. Eh, Así que vuelven a creer que habría alguien, un legislador, nomoteta es la palabra que usan, sería como un legislador, un juez, que le puso las palabras adecuadas a las cosas. Eh, entonces ellos reconcilian de otra manera que no es la aristotélica la cuestión de si el lenguaje es convencional o es natural. Eh, Ellos dicen el lenguaje es natural porque el nomoteta o el legislador percibió las cosas de esa manera natural. Un poco retoman la postura que les decía de Crátilo, entonces. Pero luego empezó a haber convenciones. Bueno, un poco esto es similar a otros autores. Eh, lo que encuentran es como ellos hacen este juego de etimológico que hacían los naturalistas, rescatan las onomatopeyas otra vez. Eh, Incluso como si dijéramos, eh, estas palabras primitivas o básicas habrían sido como reacciones onomatopéyicas a las cosas, ¿no? Como si dijéramos, imagínense como hay una explosión, ¿no? Hay una explosión en la puerta de su casa y ustedes gritan, entonces ustedes explotan también a su vez, reaccionan de manera adecuada. Hay un motivo razonable, digamos, estoy dando un ejemplo medio sonso, pero es una cosa por el estilo.
habría una reacción razonable, motivada, ¿no? No es una reacción cualquiera. Explota algo en la puerta de mi casa y yo no suspiro, no gimo, ¿no? Sino que grito, me asombro, me aturdo, me abro, digamos, ¿no? Eh, entonces habría alguna semejanza natural o alguna analogía natural entre estas cosas. Y lo importante, lo, lo que Deleuze va a retomar, de nuevo en lógica del sentido, es, si se quiere, esta idea del lectón o lecta, que es esto de lo expresable, que yo les decía, como un atributo incorporal. Porque acá los estoicos dicen, bueno, las palabras y las cosas tienen cuerpos materiales en el sentido común del término, pero además hay expresables que se dicen acerca de esas cosas que no los percibimos. Acá están más cerca de esto que decía un poco de Deleuze, ¿no? Como pensar algo de lo que es, eh, siendo materialistas, sabiendo que hay algo que no percibimos en eso. En este caso es esto que les decía de los verbos en infinitivo, como, ¿no? Las transformaciones de las cosas, de alguna manera, como lo incorporal. El verdear, nosotros percibimos el verde y no percibimos el verdear. Sobre esto también hay unas páginas muy lindas de Bergson, sobre los datos inmediatos de la conciencia, que Bergson se pone a estudiar cómo la luz impacta nuestra percepción del color, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, nuestro aparato perceptivo tiende a hacer una estabilización de los colores que realmente percibimos. En realidad el color de la banana con la luz de la mañana, de la luz del sol de la mañana, tiene un cierto color, eh, ¿no? Como unos patrones más naranjas, ¿no? Hay cierta manera de que la luz nos llega por la mañana, que hace que los objetos amarillos se vean distintos, ¿no? Entonces la banana en realidad, si la pudiéramos fotografiar y medir con un aparato, eh, si quisiéramos objetivizar esa medición, tiene otro color a lo largo del día, porque la luz que nos rodea y nos permite percibirla, eh, es distinta. Entonces, nosotros, voy a esto, no percibimos el amarillentar, sí, de la banana, la percibimos como una cosa amarilla, porque la percepción ya media y estabiliza, empaqueta también en formas. Entonces, bien, eh, el lectón o el lecta, si tendría que ver con esto, eh, eh, fíjense que tampoco encaja como el significado. Lo que quizás lo que más me interesa que nos llevemos de hoy es que si hay un triángulo clásico en la modernidad acerca de los signos, que es, con Saussure será el significante y el significado, y otros autores van a hablar del referente, que a Saussure no le interesa, pero si hablamos de significante, significado y referente, eh, en principio lo que vemos es que en la filosofía antigua la cuestión era mucho más entre palabras y cosas, como empecé diciendo hoy, eh, porque son entidades corporales, en el sentido estoico, son entidades corporales, entre palabras y cosas, y siempre lo que empezó a ser problema ya desde la filosofía antigua es ¿qué otro lugar para una tercer cosa es? La tercer cosa, que es una representación mental adecuada, exacta acerca de lo que hay en la realidad, como en Aristóteles, es el concepto acertado, es la proposición verdadera acerca de las cosas cuando conozco el mundo, es como en Aristóteles, eso no es lo mismo que el significado de una palabra, ¿no? Porque es como otra idea de esa tercera cosa. Y en los estoicos, la tercera cosa tampoco es la misma que en Aristóteles, ¿sí? Porque en Aristóteles incluso las proposiciones acertadas, los conceptos mentales, representaciones adecuadas, todavía podían ser de muchos modos, mientras que en los estoicos son algo bien definido que no lo llegamos a percibir como tal. Ya no se parece a las cosas. Quizás acá está el quiebre más grande. En Aristóteles todavía el concepto o la afección del alma se parecía a la cosa, y los estoicos dicen, en realidad, este expresable o este incorporal no se parece a la cosa. Es un atributo incorporal que se dice de la cosa, ¿no? Eh, Incorporal, pero se dice de los cuerpos. Bien, esto después veremos qué pasa. Como, yo diría como en el siglo XX hay como una simplificación de todo esto,
Y en general, cuando decimos significante, significado, referente, tenemos una visión mucho más simple y le quitamos lo gnosiológico, le quitamos lo que tiene de la relación lenguaje-realidad, que acá era central, como le dije. Todos estos son de algún modo realistas y lo que importa es lo gnosiológico del lenguaje, o lo epistémico, si quieren, no sería tan exacto, pero sí, como conocer, el lenguaje como conocer las cosas, ¿no? Y cuál es el modo de conocer las cosas adecuadamente. Mientras que en la semiótica los problemas ya no van a ser del conocer las cosas. Sin embargo, algo de estos problemas van a influir a las teorías semióticas del siglo XX. Bueno, eso es un poco lo que quería compartir algo hoy. Eh, la idea es que nos metamos ahí con, bueno, ¿qué pasa en el siglo XX, ¿no? Yo sé que vamos un poco rápido, eh, pero creo que vamos un poco rápido, o desde mi parte un poco rápido también, eh, porque quiero llegar a otras cosas. Pero bueno, estuvo buenísimo igual el debate ahí que se armó, el ida y vuelta que se armó. Me parece que en adelante, a medida que nos acerquemos más a autores de nuestra la época, se va a poder abrir un poquito más, de manera más rica para todos, ojalá. Bueno, ¿cómo se van de hoy? Pueden decir como el orto, ¿eh? Igual. No Enojado. no voy a tener un problema más con el tema, al comienzo dije, ¿no? Digamos, el diálogo que tuvimos, pero ahora de vuelta tengo un problema para percibir bien qué dijeron los estoicos. Este, se separan con las cosas, solamente dicen cosas. ¿Sería algo así? Se separan Se separan. cosas, digamos, no puede repetir, dicen algo diferente, no sé cómo decirlo. No entendí muy bien la diferencia que Está tuvieron. bien, está bien, está bien. Sí, yo dije poquito igual de ellos. Ellos también van a estudiar las proposiciones y van a influir a la filosofía analítica y a todos los lógicos. Todo el pensamiento lógico matemático va a estar muy influido por ellos de otra manera. Estudian las proposiciones, pero es como si quisieran extraer de las proposiciones, no llegar a la proposición verdadera. Te lo trato de simplificar un poco para decirlo rápido. Es como si no quisieran dar con la proposición verdadera o adecuada a la cosa, como era en Aristóteles, eh, como si tuvieran la propuesta de que en realidad, formulándolo en las palabras, yo solo me acerco a un atributo incorporal de las cosas. No termino de decir eh, lo que la cosa es, no termino de decir la sustancia en el sentido aristotélico. ¿No? Como no puedo llegar a lo adecuado con entidades corporales, porque en realidad las entidades corporales sufren también esas transformaciones incorporales. Eh, entonces, ellos sería como decir, a través de las proposiciones, el expresado de las proposiciones, o lo expresable de las proposiciones, eh, no sería el significado de lo que estoy diciendo, ni si es adecuado o no, sino ciertos verbos en infinitivo que permiten acercarte a la materia movimiento, para usar una palabra que usamos antes, ¿no? Eh, Sería como esto, ¿no? El lenguaje ya podemos pensar las cosas, pero no confiar tanto en el que el lenguaje la puede decir exactamente. En todo caso, lo podemos pensar como un expresable que va más allá del cuerpo del lenguaje. Algo así porque pienso en, incluso escrito, pero puede ser. Eh, Ahí se va Néstor. Chau, Néstor. Podemos como hacer un puntapié inicial la próxima con algo más de los estoicos. Sí. Ok. Como en principio diría como quedémonos mínimo como mínimo con esto que decía. Eh, por ahí alguna cosita más retomo la próxima. Sí. Bueno, gracias. De nada, Rubén, está buenísimo que haya problemas. Vos dijiste tengo un problema y no sé qué, como es
Creo que mucha problematizar. gente ya sabe bastante. Yo no sé, no tengo no leí muchos textos de Deleuze, pero bueno, me vienen problemas. No te creas. Mirá, si tenés paciencia, yo creo que al menos te vas a llevar alguna. ¿Tenés paciencia y ganas del debate, como estás preguntando y todo? Para mí que está buenísimo. Es la que va. Lo que Más, estás diciendo ahora, dime. el expresable te dice el movimiento. El lenguaje toma el tiempo, el movimiento de la transformación de las cosas, digamos, que no se puede ver. Dice algo así, los estoicos. Algo así, sí. Verbos que están diciendo el movimiento de las cosas, el movimiento, la transformación. Pero no se puede decir todo porque van cambiando Claro. inmediatamente. Pues Algo fíjate una cosa, digo esto último y cualquier cosa lo retomo. Mientras que en Aristóteles teníamos que si yo digo el árbol es verde, ¿se acuerdan que yo dije las distintas maneras del verbo ser me hablan de distintas maneras de ser de las cosas? Entonces, el árbol es verde, supongamos, el árbol tiene follaje, podríamos terminar en creer que sabemos qué es un árbol si coleccionamos todas las frases acerca del árbol es verde, el árbol tiene follaje, el árbol crece de una semilla, el árbol es, no sé, es algo que crece de una semilla, el árbol es tal. Podríamos coleccionar las distintas maneras de ser y tener un saber adecuado acerca de lo que el árbol es. Pero está todo apostado a que el árbol, a estudiar la sustancia del árbol, ¿no? Y los estoicos vienen y dicen, esto no nos cierra. Cuando decimos el árbol es verde, en realidad lo que sería expresable es un incorporal que es el verdear. claro. ¿Viste? Cuando habla del verdear, lo que podría ser un conocimiento eh, interesante acerca del movimiento de las cosas sería el verdear. No sería catalogarle propiedades a un objeto sustancial corporal, sino otra cosa que le pasa a los cuerpos. Entonces, ellos están diciendo, el árbol que vos ves está verdeando. Eso le está pasando al objeto árbol, ¿no? Claro. Ya es como otra concepción también, ¿no? Ya no es, si tengo todas las propiedades del árbol en una clasificación exhaustiva, pues Aristóteles armaba con una clasificación de los modos de ser, los géneros, las especies, ¿no? Y los estoicos parten de otra mirada. Muy Eso le está interesante. pasando al objeto, pero también me está pasando a mí. Yo tengo un Sí, problema, yo me metí en un brete, por eso está buenísimo todo, decía Rubén, tengo un problema, qué suerte, tenés un problema, ese es tu problema y ahí lo podés crear y también empezás a verte transformado, o mejor dicho, afectado por el problema. Acá la teoría del afecto va a ser fundamental también. Esa es la raíz de las teorías del afecto, en el sentido de que cuando intento conocer, yo no estoy afuera, yo estoy siendo afectado por los problemas que me genera intentar conocer eso que se me escapa. Y eso me transforma. Es una teoría Claro, política. yo creo que hay un tema del tiempo, no sé, ¿no? Es una forma de pensar yo, no sé, capaz que tiene un error. Pero Aristóteles piensa el tiempo que ya pasó, ¿no? El árbol está verde, etcétera, pasó del pasado. ya está Pero los formado. estoicos toman el presente, no algo pasado, sino en el momento que está haciendo, Claro, el presente del tiempo, es el no un proceso, pasado. claro, Exacto. no el Entonces, producto. toma la producción misma, algo así. Genial, Rubén. La tenés ¿No? re clara. Sería el presente del tiempo. El presente, exactamente. Sería algo así. En la acción, la pura acción, la acción misma. Creo Sí, yo, no sé. hay algo de ese presente que nunca puede ser pasado, ¿no? Como Claro, que también es el puro presente de alguna manera, un poco. porque la definición de Aristóteles ya pasó. El estado, el mundo está de tal manera. Ya pasó. Sí. Está definido. Está Deleuze definido en dice que hay algo en el acontecimiento que rebalsa el acontecimiento todo el tiempo. Y habla ah, exactamente de eso. Dice que si el tiempo es un cono, el acontecimiento es un corte en ese cono que va generando figuras. Entonces, tiene mucho que ver eso. Es un Y presente, pero es un presente de acontecimiento, pero ese acontecimiento tiene algo misterioso que rebalsa al acontecimiento mismo. Es como un ah, resto errante también. Eso es un espectro también. bien, bien, bien. Bueno, sí. disculpen. No,
No, por favor, no pidas disculpa, Rubén, está buenísimo. Preguntas. Bueno, gente, la seguimos la próxima y podemos partir ahí de dudas y todo lo que haya Saludos, quedado. queridos. Nos vemos. Nos vemos. Saludos. Gracias, Buena gente. semana. Buena Hasta semana. luego. Chau.